Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Bueno, comencemos de una vez con las historias en la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo te encuentras? Bien, señor, bienvenido y escuchamos su historia. Bueno, listo, Dani. Bueno, mi nombre es Gerson Ocampo y la historia mía comienza en Bolombolo. Resulta que la cosa estaba muy fregada aquí en Pereira para trabajar. Y entonces yo decido irme para donde un primo en Bolombolo, que ellos llevan una finquita por allá. Y me voy que es que a coger café. Resulta que allá comencé a trabajar y no me fue como yo esperaba. Y resulta que la mujer de mi primo me trató horrible de mal. La cosa fue que me trató horrible de mal. Yo tenía una tarjeta en la billetera, una tarjeta de crédito, pero eso estaba ya vencido y todo, pero yo no me iba a dejar humillar de la señora. Entonces yo llegué y le dije: tranquila, mi amor, que mi papá en esa tarjetica siempre me deposita cualquier cantidad de dinero y yo nunca estoy pelado. Entonces que le dije que ya mismo me voy. Y yo no tenía un peso, Dani, no tenía una sola moneda. Cuando de repente me agarró a orar y a pedirle a Dios que me ayudara. Y yo no sé, Dani, de dónde me llegó un mensaje y me dijo: súbase al bus. Y yo me subí al bus. Y me senté en el bus y pasó el ayudante cobrando los pasajes. El todo fue que llegué a Ciudad Victoria, aquí a Pereira, sin un solo peso. Llegué desde Bolombolo y nadie me vio en esa buseta. Nadie me vio. Y yo considero que eso fue la ayuda de un ángel, de Dios, de algún ente espiritual que me ayudó. Esa es una de las historias que más ha cambiado mi vida, porque en realidad en ese instante me di cuenta que no estamos solos, que hay algo más fuerte que nosotros, Dani. Buenas noches, bienvenido. Dani, bueno, mi historia respecto al tema de que sí recibimos como ayuda de esas personas que ya fallecieron. Esto nos sucedió, bueno, no a mi familia como tal, pero sí recibió una ayuda de mi madre que falleció hace muchos años, una señora que era muy allegada a la familia, más que todo pues por el lado de mi hermana. Esta señora era muy creyente respecto a los números de las bóvedas de los muertos. Sí. Entonces, ella, pues, después de que mi madre falleció, después de no sé qué tiempo habrá esperado, pero ella procedió a hacer estos números, tanto como la fecha en la que murió y el número de bóveda, pues ella hizo como que combinó todos esos números y sacó su número y hizo un chance y efectivamente se lo ganó como en 3 o 4 ocasiones, Dani. Es algo como sorprendente realmente porque de esas historias he escuchado muchas y realmente pues han sido verídicas. Ya voy a ir a la línea, quiero saludar antes aquí a Lolita. Señorita Lolita, ¿cómo está usted? Bienvenida, ¿y qué historia nos trae para esta noche? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Mira, yo antes yo vivía en Venezuela, en una ciudad que se llama Maturín, ¿verdad?
Allí compré una casa en una urbanización que se llama La Estancia. Resulta que en las noches, yo no sé, siempre sentía como una energía, una presencia, me sentía así que me estaban observando. Muchas veces me movían las cosas de la cocina, llegué a pensar que eran ratoncitos, te lo juro. Hasta que un día estaba viendo una película, qué sé yo, me quedé dormida, pero estaba entre dormida y despierta, Dani, y de repente vi claramente cuando una sombra negra sale de mi habitación, o sea, como que apagaron y prendieron la luz y eso fue lo que me intenté despertar. Entonces cuando me doy cuenta va saliendo una sombra negra de mi habitación y me cierra la puerta duro. Cuando salgo a ver quién era, porque de verdad pensé que, no sé, habían entrado a mi casa, me asusté muchísimo, sentí demasiado temor. Vi la puerta de mi casa abierta, pero realmente no me faltaba absolutamente nada. Después, una vez, ya eso, a la semana, estaba en el baño. La mitad del baño tenía como una puertecita de vidrio y ahí vi parado a alguien y cuando abro la puerta pues realmente no estaba nadie. Le comento a una amiga porque eso es un tema pues que no me gusta hablarlo con todo el mundo porque lo que iban a pensar era que yo estaba loca, pero ya como vivía sola allí en esa casa, se sentía muchas energías, hablaba con mis amigos de ahí de la urbanización, todos sentían vainas en sus casas y yo decía, bueno, por lo menos sé que no me está pasando a mí sola. Entonces un día nos pusimos a averiguar, de curiosidad, cómo podíamos saber si habían energías, espíritus, no sé, cualquier cosa. Sí. Nos metimos a una aplicación que se llama Raudonáutica, no sé si has escuchado de ellos. Sí, aquí la jugamos y todo, sí. Bueno, resulta que en esa aplicación nos metimos, nos mandaron la ubicación y la ubicación estaba a 1 kilómetro de distancia de mi casa, de donde nosotros estábamos en la organización. Nos mandaron a ese punto, empezamos a buscar, pero resulta que donde llegó la ubicación era un terreno, no había casas construidas todavía porque la urbanización pues apenas llevaba solo 3, o sea, es un complejo habitacional y cada urbanización tiene 50 casas. El lado donde nos señala el Raudonáutica, que llegamos ahí con el GPS, nos pusimos a cavar y hemos conseguido un cuerpo, pero o sea, no un cuerpo ya en carne, sino era un esqueleto. Después conseguimos otro y nosotros llamamos a la policía. O sea, eran 2 amigos y yo, pero siempre teníamos curiosidad por esas cosas paranormales y eso. Llamamos a la policía, nos tuvieron en investigación, que porque habíamos conseguido eso, nos averiguaron. Estando detenida, solo escuché una voz así entre dormida, porque dormida de a ratico. Estar detenida en investigación es lo peor. O sea, te meten en un calabozo, en Venezuela es así, te meten en un calabozo, investigaban, preguntaban que cómo habíamos hecho. Cuando les contamos la historia y dijimos que por Raudonáutica habíamos llegado a ese sitio, resulta que había más de 50 cuerpos allí enterrados porque anteriormente eso era un cementerio. Entonces yo durmiendo en el calabozo escucho una voz clara cuando me dice muchas gracias, por fin nos encontraron. Mira, Dani, te lo juro que el miedo que yo sentí fue horrible porque nunca había experimentado algo paranormal. Pues no me cierro tampoco a creer que cosas paranormales sí existen, porque yo digo, si existe Dios, creo en Dios. Si existe Dios, sé que existen esas cosas. Pero nunca llegué a pensar que me fuera a pasar algo así a mí. De verdad. Después de eso, bueno, volví a mi casa, normal, no volví a sentir nada de eso, vendí la casa y me mudé.
O sea, de verdad que fue para mí, porque fueron muchas cosas que me pasaron estando sola, pues yo vivía sola allí. Entonces ya después de eso como que yo dije, bueno, no me cierro a que sí existan cosas paranormales, pues no creía mucho en eso hasta que viví la experiencia y en realidad no es nada agradable, aunque todo el mundo dice que hay que tenerle miedo a los vivos que a los muertos, pero para mí eso fue espeluznante, te lo juro. Pues muy Y bien. respecto al tema que estabas hablando ahorita del a dónde vamos cuando morimos, realmente yo creo que nosotros en esta vida pasamos como una transición. O sea, yo creo que vives tu vida por un momento, mueres y esa luz al final del túnel es la luz que vemos cuando volvemos a nacer. De hecho, he visto historias de personas que han recordado cómo han sido asesinadas, llegan, o sea, en estos días estuve viendo un caso de un niño que recordó hasta a su asesino, cómo lo mató, todo, y llegaron hasta el lugar y el hombre fue detenido porque de verdad había habido un muerto y el niño sabía dónde estaba enterrado su cuerpo. O sea, él como que trascendió a ser niño otra vez. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y cuál es su historia? Buenas noches, Tripas. ¿Cómo estás? Bien. Mi historia comienza pues aquí en Popayán. Yo soy de Popayán, Cauca. Sí. Estábamos un grupo de amigos. Entonces, hay un amigo pues que se llama Mara y él es muy conocido aquí en de rap. Estábamos reunidos y me da como por, bueno, irme a un árbol, a orinar. Y entonces miro para arriba y veo un ovni, no, como una especie de luz. Sí. Entonces les digo a ellos, muchachos, miren eso. Entonces todo el mundo se quedó mirando para arriba, pero Tripas, fue tan raro que era el atardecer y del oriente empezaron a salir 20 más y se empezaron a reunir y todos cogieron como para el centro, como para la noche. Sí. Y de ahí ya se empezaron como a mover aleatoriamente. O sea, y nosotros pensábamos que eran satélites o algo así, pero no, porque los patrones eran muy extraños y eran varios y se veían muy grandes. Luego de eso, ¿Qué cree usted acerca de pensando que sí son objetos voladores pero que sí nos visitan de otros lugares? ¿Qué piensa usted de los extraterrestres? ¿Qué se le pasa por la mente? ¿Están cerca? ¿No están? ¿Nos visitan? ¿Tienen miedo? ¿Nos están simplemente observándonos? ¿Se viene una invasión? No sé, ¿qué se le pasa por la mente? No, Tripas, pues nosotros ese día, estábamos pues impactados porque jamás en la vida, nunca habíamos visto eso. Y pues yo me siento un poquito pues tranquilo que había alguien que pudo ver eso. Y yo pienso que ellos pues como que nos ven, ¿no? Nos espían y cosas así, pero no interactúan porque al fin y al cabo pues el ser humano tiene su entorno propio. Entonces ellos no intervienen como en un punto extremo, ¿no? Como que ellos dejan que la humanidad siga su curso. Eso pensaría yo, Tripas. Ok, sí, como que nos estudian. Exactamente, Tripas. Y pues te comento que sí fueron varios, fueron 20. Pero antes de terminar la historia, Tripas, te quería comentar que ellos se reunieron en un punto. Yo no sé si era una nave nodriza, no sé, se reunieron en un punto. Sí. Y ahí la luz se desapareció y así se acabó la experiencia, pero sí fue bastante larga y bueno. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias.
Bueno, mi historia comienza hace 9 años. Resulta que mi mamá enfermó. Nosotros vivíamos en un pueblito en Venezuela, un pueblito pequeño en Venezuela que se llama Valera, es pequeño. Y la casa de mi mamá y la casa de mi abuela quedan enfrente. Mi mamá enfermó muy rápido y mi mamá de la noche a la mañana se quería salir del cuarto donde ella dormía, que era su cuarto de toda la vida. Entonces yo le pregunté a mamá, pero ¿por qué no, hija? Yo me quiero salir del cuarto. Y ella, claro, fue empeorando y ella ya quedó en cama. Entonces mi familia le compró una camilla y dormía en la sala. Una noche, me acuerdo yo que yo salí con unos amigos que me invitaron a comer. Cuando yo llegué, recuerdo que ella estaba viendo una novela, estaba acostada y estaba viendo una novela. Y el cuarto donde ella dormía quedaba diagonal, o sea, queda diagonal a donde ella dormía cuando estaba enfermita. Y yo estaba sentada, me acosté con ella en el mueble y no sé, me quedé dormida. Cuando yo siento como que ella se estaba como ahogando, Sí. yo enciendo la luz rápido y le digo, mamá, ¿qué pasó? Me dice, hija, hay 2 mujeres en el cuarto que me quieren matar, me estaban metiendo las manos por la boca y me querían sacar el corazón. Yo le dije, mamá, pero ¿cómo así? Explíqueme. Y me dijo, hija, no sé, estaban 2 mujeres paradas ahí riéndose de mí y se vinieron y me empezaron a meter la mano por la boca. Yo no, la verdad yo no le creí porque mi mamá le daban muchas fiebres. Yo pensaba que estaba alucinando de la fiebre porque a veces uno alucina de tanta fiebre o uno alucina. Sí. Entonces, bueno, pasó esa noche. En la noche siguiente, yo dije, bueno, yo soy muy miedosa. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con lo paranormal, pero en realidad soy muy miedosa. Entonces yo me acosté esa noche y dije, voy a dormir contigo. Y mi mamá me dijo, no, hija, por favor, váyase para otro cuarto. Entonces le dije, no, voy a dormir contigo. Y yo recuerdo que dormí justo al lado de ella, pero no con ella, sino como en una camita inflable. Ok. Y era como la 1 de la mañana. Yo me paré, tomé agua, le di agua porque ella ya no podía caminar, y ella estaba muy mal. Y te juro por lo más sagrado que yo tengo, que yo me acosté y yo vi diagonal. Y estaban 2 mujeres, o sea, no se le veía el rostro, se veía la silueta totalmente, que estaban ahí y se reían porque se escuchaban las risas. Y mi mamá estaba como ahogada, mi mamá estaba que no podía hablar, no podía hacer nada. Y yo encendí la luz y las luces no encendieron. Y a la final yo empecé a gritar y nadie me escuchaba, ni mi hermano. Salí a la casa de mi abuela, tampoco me escucharon. Y recuerdo tan clarito que mi mamá se sentó, mi mamá no se podía ni sentar de la cama, o sea, mi mamá estaba muy enferma. Y mi mamá se sentó en la cama y me dijo, viste, hija, no quiero estar en esa casa. Y nos tocó sacarla de nuestra casa a la casa de mi abuela. Y cuando la sacamos, 15 días después, mi mamá falleció. Ay. Y luego, sí, mi mamá falleció y luego yo recuerdo que yo no quería entrar a esa casa, no Claro. quería, yo tenía muchísimo miedo, Sí. yo le pedía muchísimo al Sagrado Corazón de Jesús, yo le pedía a Dios. Y un día, me acuerdo yo, nunca se me va a olvidar, mi mamá falleció, mi mamá tenía unas prendas. Nosotros quedamos muy endeudados porque en Venezuela en ese tiempo ya estaba como empezando la crisis y era muy costoso todo. Entonces mi abuela me dijo, hija, vaya a la casa de su mamá y vaya, busque las prendas porque toca venderlas, porque no tenemos dinero para pagar todo, o sea, la casa fúnebre, nada de eso. Entonces yo entré y cuando yo entré, agarré todas las joyas y cuando yo iba saliendo estaba la casa muy oscura y yo recuerdo que estaban 2 mujeres paradas en la cocina riéndose de mí. Era la silueta. Yo salí corriendo, dejé la casa abierta, dejé todo abierto, tiré todo para el piso y me fui llorando a la casa. Todavía me acuerdo y me da muchísimo miedo.
Mariana, después de toda esta situación y lamentando mucho la pérdida de su madre, todo ya Gracias. después con el tiempo volvió a la normalidad, siguen existiendo situaciones Pues paranormales o todo se termina, digamos, lamentándolo mucho con la muerte de su madre, como que ese era el objetivo y esa casa, podríamos llamar esta maldita, temas de brujería, pero ya todo se calmó o de pronto siguen Pues habiendo algunos ataques. no, la casa se calmó muchísimo tiempo porque mi mamá falleció. Yo enseguida salí del bachillerato y a mí me tocaba vivir en esa casa porque obviamente no tenía para dónde más ir. Sí. Pero en esa casa vivía también mi hermano, mis sobrinos y yo vivía con ellos. Yo después de que mi mamá falleció, después que mi mamá y yo la enterramos a todos, o sea, enterramos a mi mamá, yo más nunca sentí nada en esa casa. Más nunca, yo le tenía temor a esa casa. Llegaba la noche, yo dejaba las luces encendidas. Me acuerdo que poner el televisor lo encendía. Yo más nunca escuché nada. Según mi hermano dice que él sí escuchó muchísimas cosas, pero él para no asustarme, él no me dijo nada, porque en ese tiempo yo tenía como 14, 15 años. Yo estaba joven. Y mi hermano dice que sí, que él veía sombra, veía a mujeres que le tiraban la puerta, que se asomaban por las ventanas, pero yo jamás volví a sentir más nada después que mi mamá falleció, o sea, después que la enterramos. O sea, es como si el mal hubiera logrado su objetivo, que era llevarse a su Sí. señora madre y hizo la vuelta y chao. Todos dijimos que era eso porque mi mamá contó antes de fallecer cuando le pasó lo que pasó, que yo estaba durmiendo al lado de ella, Sí. un día antes de yo ver todo, ella me decía que las mujeres, imagínese que ella decía que ella sentía que la boca se la abrieron grandísima y le metían la mano. Sí, mejor dicho, era algo directo hacia ella porque lo que usted dice, vivían más personas en la casa y a nadie, como situaciones extrañas, Ajá. algunas cositas, pero su mamá fue la que, mejor dicho, como la que Sí. dijeron, hay que causarle eso, lo causó y chao, se acabó la actividad porque Sí. cumplió el objetivo, ¿no? Como quien diría, tristemente y lamentablemente ganó el mal. Así es, tristemente, incluso en el proceso de la muerte de mi mamá, o sea, en todo el proceso, los animales, por lo menos mi mamá era amante a las maticas, todas las maticas se murieron, se secaron. Los animalitos, teníamos una perrita que se llamaba Grachi, se murió. Teníamos una pecerita que a ella le encantaba tener pececitos en la sala y todos esos pececitos se murieron y mi mamá decía, si me quieren llevar, llévenme, pero con los animalitos no se metan con ellos. Y yo le decía, mamá, no diga esas cosas. No, hija, yo sé que sí me vinieron a buscar porque me hacen muchas cosas en la noche, me hacen maldades. Y yo no le creía hasta que lo vi. Pues Mariana, qué historia tan fuerte, le agradezco mucho. Buenas noches, Dani. Bueno, a mí más que todo, yo soy una de las personas que tiene como ese don de sentir las energías en muchos lugares, ya sea en trabajos, en casas, con personas. Sentirlas, más no verlas, o las ve, las escucha, o solamente como que usted siente que hay alguien ahí. Sentirlas y bueno, verlas no, pero sí sentirlas y escucharlas. Me pasa mucho que yo puedo estar en un lugar y sentir la energía de que como un ambiente caliente o un ambiente frío, o sentir cosas, escuchar cosas, y me han pasado muchos sucesos. Yo creo que soy muy susceptible a este tema. Me han pasado situaciones paranormales en las que me han asustado. Una de ellas, por ejemplo, se me ha aparecido un hombre así totalmente, una sombra totalmente negra, con sombrero y ojos brillantes.
que no me dice nada, pero se queda mirándome así como en la punta de mi cama. Y esto me ha venido pasando desde que soy pequeña. Por lo general, siento que esto no pasa mucho, no le pasa mucho a las personas, pero a mí por lo general me pasan mucho este tipo de cosas. Digamos que yo pensé que era la casa, pero después yo me traslladé de casa y cuando vivía en otra casa también me sucedía que, digamos, yo trabajaba desde mi casa virtualmente y me movían las puertas. Digamos que la puerta de mi baño es así, de esas puertas como de hierro, y realmente ahí no hay ventanas para que entre en el aire ni nada, y las azotan así súper duro. Se escuchan pasos, se escuchan risas, y por lo general... Yo le hago una preguntita, no es que no le crea, sino que me paro siempre en la mitad de la balanza. ¿Usted ya descartó que eso que usted siente que le hablan, que le mueven cosas, usted ya descartó que no sea su mente? Sí. ¿Cómo lo hizo? Porque yo, por ejemplo, era de esas personas que estaba sentada y uno siente que lo están mirando y que lo están observando, como cosa de psicosis, como de percepción. Sí. Después yo decía, no, eso es mi mente, Sí. eso es mi mente que me está jugando una broma. De acuerdo. Y después me daba cuenta de cosas, digamos, me daba cuenta de que me movían las cosas, las dejaba en un lugar y, digamos, si yo dejaba un tarro con azúcar, me lo movían y después eso estaba regado. Entonces uno sabe dónde deja las cosas y me dejaban la ropa en un lado que no estaba, me movían las cosas. Digamos, ese día que estaba trabajando desde mi casa, yo tengo una mascota. Sí. Y yo estaba con mi mascota arriba. El baño yo lo había dejado seco, con la luz apagada y todo. Y cuando sonó la puerta, que la azotaron duro, el baño estaba como con pisadas, como con agua, como si alguien se hubiera metido y hubiera hecho algo. ¿Y por qué cree usted que le ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué cree usted que es dulce, digámoslo así, o tiene ese sexto sentido para los seres del más allá? ¿Qué cree usted? No sé porque, digamos, pues yo sí soy muy amante al tema paranormal. Digamos, a mí me gusta mucho investigar, me gusta ver películas de miedo. En ocasiones mi mamá me dice que por eso es que me asustan tanto, porque eso abre portales o cosas así. Pero no sé, por lo general siempre he sido como dulce para ello, no sé por qué, y soy de sentir cosas, digamos, soy muy creyente también en los cuarzos y ese tipo de cosas. Y me pasa que, digamos, tengo cuarzos y se me rompen, o tengo plantas y a veces las energías así que se dañen. Y veo cosas, aparte, o sea, a veces también veo cosas, pero y uno piensa que es percepción al principio, pero después de que hay pruebas uno se da cuenta que no. Sí, cuando uno encuentra cosas regadas, como pisadas, huellas, ropa donde no la dejaste, cosas rasgadas, cosas así. Sí me he preguntado muchas ocasiones, Dani, ¿qué puede ser y por qué a mí me pasan ese tipo de cosas? Porque cuando tenía una expareja también me pasaba mucho ahí, que veía cosas y él me decía que también sentía cosas, pero no sé por qué tendré como ese don de susceptibilidad. A veces me pasa más que otras, porque hay ocasiones en las que no le pongo atención y no me suceden. Pero hay ocasiones en las que sí me suceden mucho.
Y sí me lo he preguntado, pero nunca he hallado como una respuesta en sí a esa incógnita, como por qué será que a mí me pasan ese tipo de cosas, como que siempre me buscan, que siempre buscan de mí, y entre más yo de pronto le meta ahí como la mano, como que más, como que se alimentan de eso. Buenas noches, Dani, ¿cómo está? Bien, señor. Si puede subir ¿Me escuchan bien? Puede subir el vidrio del carro, creo. No estoy seguro, creo que tengo todo bien arriba. Ah, bueno, es que se veía como un vientico, pero adelante lo vimos. Ok, ya sé qué es. Bueno, Dani, pues buenas noches para usted, para Paul. Felicitarlo primero por el programa. Gracias. Los escucho desde hace mucho tiempo. Pues, hermano, básicamente, parcero, cuando yo llegué a este país, yo empecé a trabajar en una fábrica de camisetas. Y en esa fábrica de camisetas había pues una señora que supuestamente pues veía como muertos y la situación, y bueno, en todo caso fue que ella decía que había una niña y había un señor que era con la cara feísima y no sé qué. Y resulta que yo incluso ese video lo envié pues eso fue como en el 2014, yo lo envié a la Mega por Twitter en ese entonces, pero pues nunca como que se llegó a publicar. Pero en ese momento resulta que pues había una lámpara, hermano. Usted me dirá, habían como, en esa fábrica habían como unas, yo le puedo decir, por ahí unas 50 lámparas. Sí. Pero había una en especial, hermano, que a las 12 de la noche, mi turno empezaba a las 3 de la tarde y yo salía a las 2 de la mañana, pero había una en especial que a las 12 de la noche empezaba a moverse, Okay. como de cuenta, como a columpiarse, Sí. básicamente. Entonces, yo, pues, la señora esta decía que pues, que no, que era una niña que se estaba pues columpiando, que no sé qué. Pero pues, hermano, pues yo nunca veía nada. Yo veía la lámpara que sí, que se columpiaba y tal, pero nunca vi nada. Entonces, una vez nosotros decidimos grabar a ver qué era la vaina. En el video se nota como un cierto espectro, yo lo puedo decir, sí, es como un espectro blanco que se mecía y era como si moviera las piernas, pero solamente se veían las piernas. Era súper raro que pues añadiendo a eso, como que en la parte de atrás de la fábrica había donde se almacenaba pues todo el tema de camisetas y todo eso. Supuestamente era donde estaba el señor. Yo una vez iba caminando con esta señora justamente porque teníamos que ir a pagar como todo el tema de luces y había unos ventiladores grandísimos que tocaba pagarlos. Sí. Pues yo llegué, pues yo iba caminando con ella y, hermano, eso fue lo único que yo vi. Y ella, en ese momento ella tenía como una calculadora, una tabla en las manos, y ella llegó y lo soltó y pegó un grito como, bueno, de alarido. Yo me quedé mirándola, pero, hermano, yo le digo que fue un empujón como de unos 2, 3 metros, en los que la señora pues se cayó y todo. Yo, pues mi reacción fue ayudarla a levantar. Sí.
pero ella estaba aterrada del hombre, que porque ese día especialmente lo había visto supuestamente colgando, o sea, como si estuviera ahorcado, colgando de una parte, de una base de ahí de la fábrica, y que estaba sangrando, que no sé qué. Y pues, hermano, en esa fábrica, yo no sé, hermano, pasaban muchas cosas raras. Yo, como era operador de máquina en ese momento, los flashes se salían solos, que eso, hermano, para mover un flash de eso, la fuerza humana no puede, tendría que, eso se mueve como con unos gatos, porque son muy pesados. Y eso es lo que seca la pintura de las camisetas. Entonces era bien extraño lo que pasaba allá. Y pues, Dani, si me lo permite, quería darle la opinión de lo que usted decía del libre albedrío. Ok, adelante. Sí, hermano, pues yo en mi opinión digo que son los hechos de la vida, porque pues le voy a dar como mi propia experiencia personal. Yo pues nunca fui muy buen estudiante en el colegio, pero me acuerdo mucho que había una profesora de física que ella siempre me decía que yo era un vago, que yo iba a ser un borracho, que iba a ser un mujeriego, que iba a ser... y pues en base a eso, hermano, yo tomé la decisión, o sea, fue la decisión mía de cambiar mi vida y de decir, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, voy a crear mi empresa, voy a hacer todo ese tipo de cosas. Y pienso que básicamente, como tal que ya esté escrito algo, no lo está. Yo pienso que la vida y todo se basa en decisiones y ya, eso es lo que quería contarle. Buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué le ocurrió a usted? Dani, buenas noches. Bueno, quería felicitarle también por el programa. Gracias. Qué bacano que nos acompañen allí en las noches. Y bueno, pues quería comentarte, mira que yo siempre he sido como muy, también es como que siento mucho las energías, ¿cierto? De las personas. Sí. Y mira que me han pasado muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, he visto ovnis, ¿sí? He visto cosas volando así en el cielo, pues me gusta mirar mucho al cielo. Y la otra vez yo estoy acá en Cali, yo estaba en la terraza y estaba mirando las estrellas cuando vi que era como un triángulo, como una especie de triángulo, pero no tenía luz y no hacía nada de ruido. Iba era como hacia el norte, iba muy alto y iba súper rápido. Y mira, claro, me pareció muy extraño porque en un momento otro llegó y cambió el curso. Pero fue un curso, o sea, no es como que va girando suave, sino que de un momento a otro, como que iba de derecho, iba horizontal y luego cambió vertical, pues, de una. Y pues, la verdad fue muy curioso. Y la otra vez también, pues yo estaba en el batallón, yo presté servicio allá en Canicá, ¿sí? En el guardia presidencial, y mira que eso fue en el 2013, estábamos los 30 soldados, estábamos ahí en la guardia, estábamos escuchando el comandante que estaba hablando, eran las 7 de la noche, cuando me quedé mirando como hacia el pueblo, hacia Canicá, y en la parte de arriba vi una luz, pero esa luz, o sea, parecía una estrella, pero era más fuerte que la estrella, iluminaba un poquito más fuerte. Y vos vieras que esa luz de un momento a otro, ¡pum!, se apagó. Y luego apareció más arriba. Y volvió y iluminó.
Y entonces en eso, pues, un amigo, un lanza llegó y nos quedamos mirando y como que, ¿lo viste? Y entonces en eso le dijimos al comandante, mi comandante, mira, cuando empezamos a ver y luego aparecieron 3 luces, ¿sí? Y era como un cuadrado, pero no se movían y se apagaron en su totalidad y luego aparecieron más arriba. Y hasta que se apagaron totalmente y no los volvimos a ver. Dani, buenas noches. Dani, resulta que hace algunos años vivía en la zona rural cuando pues había un señor que ya estaba agonizando. Él veía cosas demasiado pues extrañas, ¿cierto? Él era acostado en la cama y él era diciendo que él veía a un niño muy feo que le decía que se fuera con él, que cerrara en ese hueco que había en el piso, que esa gente que estaba gritando allá se lo iba a llevar, que toda la candela que lo iba a quemar, que ese perro lo iba a matar. Resulta que él era muy allegado a mi familia y él se murió, él falleció. Después de que falleció, más o menos a los 8 días, a mí me disgustaba que comenzaran a hacer en chance los números de las tumbas de los muertos. Cuando en un sueño, el Señor me preguntó que para dónde iba. Entonces yo le contesté que iba a hacerle el chance a la esposa de él, que a mí me daba mucha rabia, pero que yo iba a hacerle el chance. Él estaba acompañado de otro señor. Él me dijo, no le haga ese, hágale este otro. Y el otro señor le dijo, no, negrita, hágale más bien este otro. Y yo, bueno, señor, en ese momento me desperté, recordaba perfectamente los números, se los dije a la señora hizo el chance, se ganó 10 millones de pesos. Y resulta que yo no conocía al otro señor. Cuando le describí a la señora el señor y me dijo, ay no, usted no lo conoce. Y yo, ¿por qué? ¿Quién es? Cuando me contestó, es que ese es un hermano de mi esposo que hace muchos años murió y usted no lo conoció. Hola Dani, ¿cómo estás? Hablas con Carlos, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, muchas gracias, viejo Carlos, bienvenido. ¿Y qué historia trae? No, mira Dani, que recordando la historia que contó la compañera, ahorita como que me acuerdo cuando mi papá estaba en cuidados intensivos. Sí. Una tarde lo dejamos en cuidados intensivos y cuando llegamos por la mañana a visitarlo nuevamente, estaba totalmente amarrado. Nosotros le preguntamos a las enfermeras qué había pasado, entonces ellas dijeron, no, él se volvió loco de un momento a otro. Y nosotros en este momento, yo empecé a hablar con mi papá, pero ahorita como acordándome de las historias que he escuchado, él me decía, no, es que mira, ahí en la puerta hay una niña mirándome. Y me mira desde hace harto y se ríe. Y yo le decía, pues, no hay nada. ¿Qué pasa, papá? No, mira, por ejemplo, dijo que ya venía. Y entonces al lapso como de 3 minutos él me decía, no, ya se llevó otra persona. Y en ese momento cuando él me dice así que se llevó otra persona, empezaron a correr los enfermeros a otra cama a tratar de salvar a una persona y resulta que esa persona falleció. Y el Dios se ve, se la llevó. Y yo quedé como, wow, ¿en serio? No lo podía creer. Y a los 2 días, él decía, no, ella me dice que viene por mí, pero de todos modos, ella viene por la noche y habla conmigo y me lleva
hacia un monte. Él estaba hospitalizado en Zipaquirá y señalaba, ni siquiera había llegado ahí, porque él llegó totalmente consciente, me decía, mira, hacia allá, lado izquierdo, están las montañas. Y efectivamente estaban las montañas, él decía, allá me llevaron anoche, vi muchas personas caminando, había fuego por los lados, yo no me quería caer, pero de todos modos me decía que siguiera, estaban mis familiares, y cuando empecé a relatar una historia que cuando él era pequeño empezaba a gritar, no, por favor, no me hagan nada, te lo suplico, y empezaba a hablar con un hermano que nunca había estado con él. Nosotros pensábamos que estaba agonizando, pero entonces él decía que lo asustaban, lo encerraban en un cuarto, como que a recordar cuando él era pequeño, de todas las maldades que decía el hermano. Y de todos modos, pues, con respeto a mi papá, pues, no le creíamos. Y hace como 15 días apareció mi hermano, perdido él, y nos empezó a contar las mismas historias y decía que era muy malo con mi papá, que se sentía arrepentido. Entonces no sé si es que en vida o antes de morir se abre un portal o empieza a transmutar en varias dimensiones y como a recordar todos esos momentos tan exactos que hasta decía el día de su muerte. Decía, yo voy a vivir en 7 días, pero a los 2 días voy a despedirme de ustedes. Y efectivamente así pasó. Y los compañeros, había un compañero que estaba en el cuarto con él y él decía que él tuvo un paro cardíaco, que todos los médicos vinieron, pero lamentablemente esas cosas no se lo dicen a uno, sino que uno se entera es por los compañeros que están viviendo en ese momento en la clínica con ellos. Sí. Varias cosas que no nos cuentan, pero queda totalmente uno como en shock y creo que uno salta de dimensión en dimensión cuando está a punto de morir, Dani. Entonces esa es como mi historia y como entrelazando todo lo que pasa de lo paranormal. Buenas noches, Dani. Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues lo que pasa es que a mí pues siempre me han gustado las historias de terror, de, por ejemplo, del diablo, de la Santa Muerte, de cosas paranormales. Yo en un tiempo estuve escuchando, la que más me gustó fue la Santa Muerte. Sí. Con unos compañeros empecé a bromear de ella. Que yo no creo, que eso es pura mierda, que tales cuestiones. Y un compañero me dijo, no joda con eso, que lo van a jalar de las patas en la noche. Pues en ese mismo día, la noche pues todo normal, todo transcurrió habitualmente, pero fue en un sueño donde pues ella supuestamente se me apareció, sí, como mi hermana. Ya que pues en el sueño yo estaba en el sofá y mi hermana estaba en su cuarto. Ella como que empezó a correr por el pasillo que hay en nuestra casa, se transformó en ella como con una capucha, como ella es pero negra, o sea calavérica, con una capucha negra, y me cogió el cuello y me ahorcó. Del mismo susto me desperté, pero estaba como en una parálisis del sueño, o sentí yo que era una parálisis del sueño. Volteé hacia la derecha y ella estaba parada a mi lado derecho, con la guadaña, todo como la vi en el sueño, y me volví como a despertar y no había nada. Después, como unos días después, un mes después más o menos, volví a soñarla, pero más bajita, a mi altura, menos intimidante, pero con ese como mismo respeto. En esos días pues, o sea, me dio como que la necesidad de comprar un dije de ella, de como que pensar en ella. Sí. En ese momento tengo ese dije,
en esos días cuando tenía el dije, no sé si fue pura conciencia, pero digamos en donde yo trabajo, en ese momento yo tenía como que pues necesidad de comer algo, de tomar algo. Fue como una pedida boba, pero digamos en ese momento dije, no, quisiera que alguien viniera y me hiciera como ese favor de comprar algo. Sí. Entonces, en ese momento, pues llegó una secretaria y me dijo que qué necesita. Le dije, no, que si me puede hacer el favor de esto. Y, o sea, digamos, pensando en ella y por esa conciencia, me hizo el favor, o sea, como pensando en ella, como todo se conectó. Hola, línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, señor, bienvenido al Cartel Paranormal. Oímos su historia. Muchas gracias. Que nada, desde siempre, desde muy pequeño, siempre he tenido muchas experiencias paranormales, fuera de lo común, algunas bastante fuertes, desde que soy muy niño, o fui muy niño. Siempre he tenido como la facilidad, o no sé si sea, como dicen algunos, un don para relacionarme con este tipo de entidades o energías. Incluso cuando estaba pequeño, todos decían que yo jugaba con duendes. La verdad sí me acuerdo de algunas cosas de amigos que yo tenía, pero que muchos decían que no los veían, que muchas veces los escuchaban, pero no los veían en casa. Sí. Pasaban en muchas ocasiones por enfrente de mi habitación y no me veían. Y me buscaban incluso por toda la casa y al momento volvían a pasar por mi habitación a buscarme y yo estaba sentado en el borde de mi cama como si nada jugando. Me preguntaban que yo qué hacía o que dónde estaba, que dónde me había escondido y yo les respondía que no, que yo los había visto pasar pero que pues ellos a mí no me habían visto. Y en una ocasión nos fuimos con mi familia de paseo a la finca de mi abuelo paterno. Sí. Y en esa finca se intensificaron un poco más las cosas. Simplemente yo me desaparecí, era una finca cafetera, yo me desaparecí entre los cafetales. Literalmente me perdía jugando con mis disque amigos. Y cuando yo regresaba a la casa, que me decían que me estuvieron buscando por todos lados, que yo dónde estaba, que qué me había hecho, yo les decía que no, que estaba jugando con unos niños así y así, se los describía. Me decían que era muy raro, que era muy extraño, porque la finca más cercana o la siguiente casa más cercana en la que pudiesen haber niños quedaba a horas de camino. Entonces, pues por ese lado, eso incluso en una de esas ocasiones, en uno de los cafetales, uno de estos pequeños amigos llegó y me dijo que él sabía que mi papá siempre había sido fanático a los juegos de azar, en este caso hacer los chances y loterías. Sí. Y que él me dijo un número que me dijo, dígale este número a su papá, que lo haga, que ese número cae, yo me encargo de eso. Y listo, yo se lo dije a mi papá cuando regresé a la casa, papi, que mi amigo tal me dijo que hiciera este número, que le dijera este número cuando fuera a jugar el chance, que hiciera este número, que ese número iba a caer. Y pues él en su incredulidad de que pues un niño decirle eso, simplemente no me prestó atención en el momento, hizo caso omiso
y ese número cayó exactamente como se lo había dicho, incluso con la lotería que yo se lo había dicho. Así, tal cual. Y pues, luego de eso, en una ocasión, estos mismos amigos, no sé si hayan sido duendes, muchos dicen que sí, porque me hicieron muchas propuestas de que me fuera con ellos, de que los acompañara, que me fuera con ellos, pero que si me iba con ellos, que iba a tener todo lo que yo quisiera, todo lo que siempre había soñado, juguetes, dinero, todo lo que yo quisiera. Pues yo era un niño en ese entonces, no pasaba de los 7 años. Y me decían todo eso, pero que la única condición era que no podía volver a ver a ninguno de mis conocidos o familiares, que si me iba con ellos podría tener todo lo que siempre había querido, pero que nunca iba a poder ver a ninguno de mis familiares, conocidos o amigos. Simplemente me quedé en silencio un momento, luego de pensarlo les dije que no. Muy tentado, que agradecía la oferta, pero que no quería, que no me interesaba. Que sí, que era muy bueno lo que me ofrecían y todo, pero que no me interesaba. Que de nada me servía todo eso si no lo podía compartir con las personas que conocía. Gracias, muy buenas noches. Mi historia es la siguiente. Cuando yo tenía 18 años, yo estuve viviendo en el Putumayo, exactamente en Villa Garzón. Era tipo 12 de la noche, yo ya estaba acostada y en la casa donde yo vivía había un huerto muy grande. Y en ese momento el niño que vivía ahí había salido al baño que quedaba siempre cerca al huerto, y en ese momento el niño llegó gritando y llegó llorando y dijo la bruja, y se metió debajo de la cama, pero yo no entendía qué pasaba. Y cuando en un momento yo sentí en el techo como si sonaban unas alas grandísimas, las agitaban y se reía durísimo. Y desde eso yo nunca pensé que era verdad que existían las brujas. Y siempre, todas las noches se las sentía que pasaba por ahí, que volaba. Y luego, como a la semana, nos fuimos a quedar a una finca. En esa finca había una casa que quedaba sola. La casa más cercana quedaba más o menos a una media hora. Y esa noche nos acostamos a dormir, apagamos, no había luz en ese entonces, era con velas. Y apagamos las velas, nos acostamos y en un momento se empezó a escuchar pasos, se empezó a escuchar que gritaban, que se reían, pero pues, o sea, yo nunca pensé que eran pues personas que habían muerto ahí en ese lugar, porque después a mí me contaron eso. Al día siguiente yo le pregunté a la señora que vivía, que era la dueña de la finca, y me dijo que no, que imposible que yo haya escuchado todo eso, porque pues nadie vivía cerca, que la casa más cerca quedaba a media hora. Entonces ella me contó de que ahí había muerto un sobrino de ella, que a él pues lo habían matado, y que todas las personas que siempre se iban a quedar en la casa, siempre se escuchaba los mismos ruidos. Gracias. Bueno, a usted, Miriam, por compartir su historia de la bruja. ¿Las brujas existen? Dani, mi historia va relacionada con el tema de brujería. Sí. Yo tuve una relación con una pareja
con la mamá de mis hijos por cerca de 15 años, por motivos de muchos problemas. Hace 6 meses se acabó la relación y pues yo actualmente tengo una relación con una muchacha de hace 3 meses aproximadamente y hace un mes aproximadamente estábamos hablando en la noche, nos despedimos porque al día siguiente trabajábamos y yo desconecté los datos de mi celular y ella a la 1:30 me escribió. Obviamente nunca le contesté. Al día siguiente me desperté y miré el mensaje. Le escribí y le pregunté qué había pasado. Que ella me dice que había soñado con brujería, que en el sueño estaba ella, mi expareja y mi persona, estábamos los tres, y que en el sueño extraño estaba en un cementerio, mi expareja le agarró un mechón y bueno, se encontró otra persona ahí en el sueño que no conoce y que esa persona le dijo que mi expareja le estaba haciendo brujería. Bueno, ella ese día durmió mal, tuvo pesadillas, bueno, en fin, ella me contó la historia y pues yo le dije que no le prestara atención a eso porque pues nosotros no creíamos en eso, lo creíamos, pero no éramos escépticos, eso no nos entraba, por decirlo de cierta manera. Pasó así. Luego de 8 días, mi mamá fue a la casa y me dice, me saludó, me llevó almuerzo y me dice, mijo, regáleme una matera que usted tiene ahí debajo del lavadero. Yo le dije, mamá, pues eso lleva mucho tiempo ahí. La matera tenía una planta sembrada, pero se secó. La matera solo tenía la tierra. Que se la regalara porque si no, yo tengo un gatico que el gatico lo cogía de baño privado. Resulta que yo le dije a mi mamá, llévese eso. Ella se llevó la matera y yo esa tarde noche le entraba a trabajar a las 6. Como a las 5:30 me timbró el celular y era mi mamá. Me dice, mijo, mire el celular, mire las fotos que le mandé. Le dije, sí, mamá, me estoy terminando de arreglar porque entro a trabajar a las 6. Dijo, mijo, pero mírela, no se le olvide mirarla. Le dije, mamá, ¿es algo malo? ¿Es algo que no deba haber? ¿O qué? Dijo, sí, es bastante malo, mijo. Me entró un miedo impresionante. Listo, le dije, mamá, ahorita la miro. Me fui a trabajar, cambié el turno con el compañero y me puse a revisar. Las imágenes eran una toalla con periodo, una toalla higiénica con periodo, una foto mía, al respaldo mi nombre 3 veces y la foto incrustada en la toalla higiénica y tierra como he muerto. Entonces mi mamá me dice, no, eso es brujería, le estaban haciendo un entierro en su casa. Su mamá, su exmujer, la mamá de sus hijos, le tenía una amarre. Yo le dije, mamá, la verdad eso me dejó me dejó impresionado, me dejó pensando mucho, aunque pues yo soy escéptico a eso no me hizo nada, no surgió ningún efecto, pero terrible hasta donde puede llegar una persona. Buenas noches, Dani. Hablo desde aquí de Antofagasta, Chile. Ah, qué bueno, bienvenido. Dani, quería comentarle, ayer estaban hablando del hombre del sombrero negro. A mí me pasó una historia desde muy niño en Cali. Sí. Y fue que, pues, por lo general mi papá madrugaba mucho a trabajar.
Entonces yo estaba acostado y él llegaba a una cierta hora de la mañana, como a las 3, 4 de la mañana más o menos. Él se levantaba y automáticamente se prendía el televisor. Entonces a lo que se prendía el televisor, yo me levantaba y siempre empezaba Dragon Ball. Entonces yo me levantaba a esa hora y me pasaba a la cama de mi papá, pues mientras él se iba. Sí. Sonó el televisor. Entonces yo llegué y me paré y volteé a mirar, y cuando volteo a mirar, yo dormía con mi hermano en un camarote. En la espalda de mi hermano había una figura negra como, no le puedo decir que tenía los ojos rojos, sino que tenía los ojos como si estuviera delineado de rojo. Pero no tenía un sombrero, sino una forma como un gorro. No sé si has visto la gente que se pone los gorros como mal, que le quedan así como todos, como un sombrero. Sí. Así, pero no era un sombrero, sino era un gorro. Y esa cosa me dejó paralizado y empezó así a acercarse a mi cara, pero una cosa terrible, impresionante. Y yo me quedé paralizado un momento, y como que cuando reaccioné, la reacción mía fue taparme otra vez rápido. Me sudaba. Entonces en eso ya prendió el televisor, pero yo dije, hasta que no escuche la música como el opening de la serie, dije, no me paro. Y cuando ya lo escuché, me paré, volví a voltear a mirar, y la cortina simplemente como si alguien hubiera salido, alguien muy grande hubiera salido de la pieza. Y esa pues me dejó aterrado bastante eso. Y para usted ese hombre del sombrero negro, como lo llaman, ¿para usted quién es? ¿Quién es ese ser? Pues no sé, yo pensaría que, o sea, lo que hablaban ayer de que asustan más que todo a los niños. Yo creo que fue como una época donde uno comete con muchas rebeldías y como muy grosero. Yo creo que es un modo como de ajuiciarlo a uno, por decirlo de alguna manera. Entonces sí creo que sea algo que asusta más que todo a los niños, o sea, porque yo lo viví muchos eventos así paranormales en mi niñez. De hecho, quería plantearle una teoría, pues ahora ellas también están hablando de José Gregorio, tampoco me puede conectar. Adelante. Y era que hablaban eso de que él se presenta, ¿no? Entonces, usted lo decía, ¿cómo hace para presentarse? O sea, porque en el momento que se está presentando, yo también tuve a mi papá enfermo, y yo me ponía a pensar, en el momento que él se está presentando acá, hay otra persona que también le está pidiendo que se presente. Entonces, planteaba usted la esta de que él no se puede presentar en varios sitios al mismo tiempo. Entonces, para mí, personalmente, es un demonio. Para mí, con el respeto de la audiencia y todo eso. O sea, yo tengo una creencia sobre las almas, y siempre he dicho que si la devoción es un pecado, o sea, hacerle un altar a un santo, eso es pecado, entonces yo creería que un demonio le puede hacer a usted el milagro precisamente para volverlo a usted devoto de alguien, o digamos que le hacen una devoción a un alma o algo. Entonces, como usted le va a empezar a hacer un altar porque esa persona le hizo el milagrito, entonces yo creo que el demonio le hace el milagro para tenerlo a usted ahí adorando, que ya de por sí la adoración sería un pecado. Entonces, para mí. Entonces, yo siempre he pensado que la gente que le reza las almas y todo eso, para mí son demonios los que hacen el milagrito, pues porque el diablo también yo creo que hace milagros.